Listo. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este tercer webinar eh, en el marco de del programa de la nueva gestión comercial B2B, estrategias y herramientas digitales. Hoy me toca compartir, intercambiarme el espacio con con el profesor Juan Berganza, quien es el coordinador académico de este programa. Y permítame unos segundos para presentarlo. Juan se define como polímata, multidisciplinar, enamorado de las ventas, eso me consta, multisectorial y muy curioso. Los invita a todos a conectarse además a través de LinkedIn. Es profesional en el departamento de ventas desde el año 2000. Ha trabajado en departamentos comerciales, de compras, de marketing, de sectores tan variados como de la electrónica a consumo masivo, climatización, biotech o herramientas de mano, por lo que posee un perfil comercial versátil con orientación a marketing. Llevando equipos comerciales de hasta 50 personas, conoce en detalle lo que son los procesos de cambio y adaptación de las organizaciones de ventas y la importancia del crecimiento de negocio. Sin más, Juan, yo creo que la idea de hoy es más bien darte este espacio. Vamos a ver algunas reglas para el webinar. Uno, como les decía, y le daba las gracias a Jennifer por mantener sus cámaras encendidas. Dos, les agradecemos que pongan el micrófono en silencio, salvo cuando quieran participar. Nos pueden interrumpir cuando quieran, pueden levantar la mano, pueden hablar o pueden hacer sus preguntas por el chat. En el día de hoy yo voy a estar moderando el chat y cualquier otra intervención que deseen, así que muchísimas gracias. Bueno, Juan, la verdad es que este es un programa que queremos mucho, así que te dejo por aquí el espacio para que nos comente. Sí, bueno, comentar que es la quinta edición, ¿vale? Y es verdad que hemos trabajado con equipos de ventas de muy diversas. Entonces, bueno, realmente, ¿qué es lo que estamos buscando enseñarte, ¿no? Que eso es un poco la pretensión de cuando nació este programa, ¿no? Al final, venimos de una pandemia que nos ha trasladado la importancia vamos a decir, de trabajar el ámbito digital porque el apartado presencial pues, se ha reducido al máximo. Entonces nos damos cuenta que la parte comercial tradicional que conocíamos, pues no, bueno, pues se ve reducida. Entonces, aparte, todo el ámbito digital empieza a ser un apartado que, aparte de la pandemia, decía, que principalmente empieza a englobar otras tecnologías y saberes que debemos conocer en detalle para realmente tener impacto. ¿Qué quiere decir estos saberes? Bueno, pues al final el ámbito digital es algo medible, algo que podemos conocer cómo se comporta el comprador o vamos a decir, el comité de compras de una empresa, pero es verdad que todos esos datos, ese conocimiento o esa data nos tiene que valer para realmente hacer, entre comillas, cerrar el círculo, ¿no? O sea, yo parto de unos conocimientos, tanto técnicos como comerciales, a partir de aquí empiezo a interactuar con mi público objetivo y a partir de aquí se empiezan a captar insights de todos los sitios que me tienen que favorecer el cierre de la venta, que al final es el objetivo de todo. ¿Vale? Donde, en la consultoría de ventas y outsourcing comercial en el que yo trabajo, nosotros le llamamos ventas allbound, ¿vale? Ventas allbound, ¿por qué? Ya vais a ver que toca la parte inbound de atracción del cliente y por otra parte el apartado de outbound, ¿no? Que también tenemos que hacer, lógicamente, que es ir a buscar los clientes, ¿vale? Entonces, pero desde la parte comercial, si no muchas de estas actividades, desde luego, si no las ejecutamos nosotros, desde luego tenemos que conocerlas para poder afilar el hacha, para poder conseguir
el mejor resultado en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, ese ventas outbound, ¿de qué se compone? Lógicamente se compone de un contacto comercial, que eso es más o menos el mundo tradicional que conocemos, con una prospección, con un seguimiento comercial, con una gestión de clientes, luego vemos un poco cómo las grandes cuentas se manejan de un poco diferente, pero bueno. Y ahí aparece Speed Lead, que llamamos. Bueno, pues el digital es una parte que te permite, a través de tecnología, avanzar más rápido que lo que sería propiamente llamadas telefónicas, visitas presenciales, ¿vale? Ferias, pues todo eso, o sea, el digital te permite acelerar muchos de estos procesos, ¿vale? Entre comillas, puedes hacer muchísimo más en menos tiempo. Pero además, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer que tenemos un vendedor 24/7 que es nuestra página web. Nuestra página web debe ser el formador, educador, impulsor y además apoyador en el cierre de ventas. Vale. ¿Qué quiere decir una web? Una web está compuesta de varias ramas. Una web nosotros la entendemos como algo abierto. Quiero decir, o sea, entra un potencial cliente a nuestra página web y ve absolutamente todo el ecosistema. Mentira. Podemos hacer una web, una parte abierta y otra parte más segmentada e identificada para que esas personas que vayan acelerando o vayan avanzando en el proceso de compra, cada vez sea, entre comillas, más identificado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la web nos tiene que permitir varias cosas. Una, nos tiene que permitir conocer al que viene, o sea, lo que llamamos desanonimizar, ¿vale? O sea, yo soy un visitante anónimo la primera vez en tu web. Si encuentro algo de valor en la página web, me tendré que identificar para conseguir eso. Y a partir de aquí, hay herramientas que te permiten identificar siempre a una persona que nos visita, ¿vale? Entonces, eso es clave. ¿Por qué? Porque está demostrado que si no tienes, o sea, fijaos un poco el número, ¿eh? Si una persona, hablamos siempre de B2B, no ha interactuado con un mínimo de 20, 25, 30 interacciones con la empresa, seguramente no termine comprando, ¿vale? O sea, el ratio viene a ser, o sea, más de 30 interacciones, aproximadamente un 80% de éxito en la venta, menos de 30 interacciones, un 25% de éxito en la venta, ¿vale? O sea, un cliente, cuando realmente quiere comprarnos, nos va a ver, nos va a visitar, o sea, va a interactuar con nuestros contenidos, va a interactuar con nuestra página web, va a dejar su nombre, va a decir, aquí estoy, identifícame, que sí, que yo tengo interés, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite lo digital y además, si somos capaces de valorar eso rápidamente, pues podemos acelerar el proceso comercial, ¿vale? O sea, si vemos que una persona está mirando nuestra página de precios, pues está en una fase ya en la que ya conocemos que esta persona está en su momento de decisión, porque está mirando mucho la página de precios. Entonces, vamos a llamarla, no vamos a esperar a ver si si hay suerte, ¿no? Entonces, y lógicamente tiene un elemento en nuestra página web de ser encontrables. ¿Encontrables qué quiere decir? Quiere decir, si allá donde alguien busca esas palabras clave, esos elementos clave de búsqueda, aparezcamos nosotros. Hola, muy buenas. ¿Por qué? Porque los procesos de compra no se inician en el momento en el que visitas la web. Los inicias mucho antes. Entonces, tenemos que estar en todas las etapas del proceso de venta, tenemos que estar, ser los que educamos, ser los que contamos, ser los más interesantes, ser los más didácticos, ser los más divertidos, o sea, todo eso, intentar ser eso para que en todas las fases del proceso de compra estemos presentes, ¿vale? ¿Y eso cómo se consigue? Palabras clave, SEO, palabras clave compradas, SEM, un poco el dopaje identificativo en Google y demás. Pero uno de los elementos importantes es, por ejemplo, el SERP, que al final es un elemento que te pone Google, por ejemplo, que es si eres capaz de responder a las preguntas que se hacen tus clientes. Si eres capaz de responder eso, olvídate del SEO y olvídate del SEM. Serás el primero que aparezca arriba.
¿vale? Porque está respondiendo a las preguntas que hace ese buscador, ¿vale? O sea, si yo cojo y digo, ¿qué problemas tengo cuando tengo un coche de segunda mano? Pues si yo vendo coches de segunda mano y aparezco eso, seré el primero, porque Google identifica que estoy respondiendo exactamente a lo que se están preguntando mis clientes y apareceré el primero, ¿vale? Además, toda esta información tiene que estar en un centro de la verdad que llamamos, ¿no? O sea, se llama CRM en este caso, que es un Customer Relationship Management. Al final es un elemento que a nosotros, los comerciales, nos permite ser un repositorio de toda la información de la interacción comercial que tenemos con nuestros clientes. Pero ¿qué pasa? También vale para todos los demás departamentos. Vale para el departamento de servicio, vale para el departamento de marketing, incluso valdría para cualquiera, el financiero, demás. O sea, podría valer para cualquier ecosistema comercial creado en la empresa, ¿vale? Porque, bueno, ya veremos en las primeras sesiones, una de ellas está centrada en entender el ecosistema, que es al final es que no, todos los elementos de la compañía deben vender, ¿vale? A partir de aquí, hay elementos, por ejemplo, ese CRM nos ayudará a hacer elementos como el email marketing. Si yo sé que personas están segmentadas de una manera, podré atacarles con su mensaje específico. Si es una gran cuenta a la que quiero atacar o es cliente ya, esta herramienta me permitirá trabajar esas cuentas de manera mejor. ¿Por qué? Porque tengo toda la información y toda la interacción que ha realizado este potencial cliente con nosotros, ¿vale? Entonces, el tratamiento de grandes cuentas está muy relacionado con toda la información que genera esa cuenta, ¿vale? Y luego, lo que pongo ahí de tracking de actividad. Tracking de actividad se refiere a eso. Si somos capaces de medir lo que está interactuando con nuestros emails, si lo está leyendo, no está leyendo, si entra 17 veces a una propuesta que le he pasado, si esa persona lee la newsletter, no la lee. Bueno, pues todos estos elementos los tenemos que meter en la olla, ¿no? En el cocido y ser capaces de sacar y extraer el mejor sabor de ahí, ¿no? Luego otros elementos se han ido incorporando a la venta, lo que es las redes sociales. Las redes sociales son unos elementos, o sea, son un elemento principal en la venta. ¿Por qué? Porque son un medio no tan, entre comillas, de ventas, por el que nos podemos relacionar con nuestros potenciales clientes de manera, entre comillas, más cercana, profesional, pero sin ese escudo protector que supone el frente a frente, ¿no? Esta persona es de ventas y viene a interactuar conmigo, me pongo el escudo, me protejo. En las redes sociales nos permite, entre comillas, bajar un poco esa guardia y los mensajes no comerciales y no invasivos nos ayudan a llegar a esa audiencia de manera mejor. Pero además hay un elemento que es LinkedIn que nos sirve muchísimo para el ámbito de prospección. O sea, es la mayor base de datos de profesionales que hay en el mundo. O sea, y además podemos, a través de un clic, simplemente ponernos en contacto con esas personas, ¿vale? En un clic. Entonces, si a partir de aquí somos capaces de generar contenidos interesantes para esa audiencia, pues conseguiremos muchísimo más impacto. ¿Por qué? Porque se nos identificará como un profesional de ese ámbito, ¿vale? Y también, pues lógicamente, redes sociales, como puede ser Twitter, Facebook y demás, según la tipología de personas con las que nos relacionemos, pues tocaremos alguno u otro, ¿vale? O todos, según, ¿vale? YouTube, pues al final YouTube es el mejor ejemplo de que tenemos poco tiempo, de que el cliente digital o el cliente a través del digital tiene menos tiempo, interactuamos más rápido y entonces el YouTube nos tiene que servir para ser más visuales, mandar nuestros mensajes de manera visual, más atractivo, porque al final la persona prefiere ver vídeos cortos, pero prefiere ver vídeos que
leerse textos larguísimos y, y poco atractivos, ¿vale? En ese dicho, ¿no? De vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Pues eso, desde luego, es un elemento fundamental. El YouTube, ¿por qué? Porque estás mandando los mismos mensajes, pero de manera mucho más accesible, cercana, divertida, vamos a llamarle eso, no invasiva, bueno, varias cosas. Y luego, otro elemento que es muy importante, que lo ponemos ahí, que es el data enrichment. Al final, el data enrichment es de todo lo de arriba, de todos los círculos, tanto el naranja, el verde, el azul y el rojo, se trata de ir enriqueciendo lo que son nuestros comités de compra y además, ¿por qué no utilizar ciertas herramientas de identificación, de navegación previas? ¿Qué quiere decir? Pues hay ciertas herramientas, por ejemplo, que te permiten conocer qué empresas están buscando qué en Internet. Entonces, si tú eres, yo que sé, un software de recursos humanos, pues si tengo un software de recursos humanos y meto una serie de términos en estas plataformas, me aparece qué tipo de empresa está buscando y qué empresa específicamente está buscando este tipo de información, ¿vale? Son cosas de ese tipo. Lógicamente, lo que hemos dicho de desanonimizar a nuestro visitante, el poder generar, entre comillas, todo ese know-how previo para enriquecer, o sea, conocer también, hay una herramienta, por ejemplo, un Crystal se llama, que nos permite saber con quién estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Con el perfil de persona basado en el método DISC, que no sé si conocéis, que es un poco basado en personalidades. Entonces, si es una persona que quiere ir al grano, no le podemos meter, pues eso, no le podemos, entre comillas, dirigir con mucho material, mucha información, no, tenemos que ir al grano. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es verdad que saber con quién nos estamos hablando es clave en todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto, ¿qué hace? Que al final es, ¿no? O sea, generar herramientas y estrategias para afrontar ese reto de convertirnos al final en un vendedor omnicanal híbrido y totalmente actualizado, porque si sabemos un poco gestionar toda esta actividad y capturar esos insights para nuestra actividad comercial, vamos a terminar siendo mejores, terminar siendo, vamos a, entre comillas, adelantar a personas que no tienen todo ese conocimiento. ¿Por qué? Pues porque nos permite jugar con algo más de información. ¿Para qué vale la información? Para un elemento clave, porque teniendo información no vendemos. Lo que tenemos es que a partir de ahí es entender al que está delante, pero con mayor información somos capaces de entender mejor al que está delante, porque nos está mandando una serie de mensajes y tenemos que ser capaces de deglutir esos mensajes y decir, vale, esta persona está en este punto, esta persona está con estas, entre comillas, estas emociones, estas posibles dudas, ¿vale? ¿Para qué? Para quitárselas, para darle tranquilidad, para emocionarles, para darles ese peace of mind, ¿no? Esa paz mental de decir, estoy en las mejores manos, ¿vale? Porque luego luego os enseño una slide que lo resume muy bien, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que hacemos. Entonces, os voy a ir contando los diferentes planes, así rápidamente, ¿vale? O sea, la primera sesión es la nueva gestión comercial, se llama potenciación de ventas, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Cambiamos el paradigma de compra actual, entonces tenemos que tener una gestión de otra manera a nivel operativo. Tenemos que tener un proceso de ventas, tenemos que tener una metodología, tenemos que tener un ahorro de tiempos en determinadas actividades, como puede ser, entre comillas, las búsquedas de materiales, la información, los contenidos comerciales, todo esto. ¿Para qué? Para acelerar en todo eso, porque claro, al final ya tocamos varias patas del banco o varias ramas del árbol, entonces ya no estamos solo centrados en una. Entonces, imaginaos, ¿no? Tengo que generar contenido para LinkedIn. Bueno, pues tendré que sacar tiempo de otros sitios. Entonces, veremos cómo podemos automatizar, cómo, de alguna manera, nuestra gestión comercial de la mejor manera posible.
Luego, como esto del digital va mucho de la confianza, bueno, y las ventas en general, ¿no? Pues cómo trabajar el ser un asesor de confianza, el rol que tenemos, ¿no? O sea, al final, entender qué frenos, qué, qué problemas tenemos para, entre comillas, hacer es que lo llamo como, ¿no? Como afilar o como realmente talar las actividades que realmente no aportan valor para poder convertirnos en ese asesor de confianza, o sea, ser la persona de referencia en el sector, ser la persona de referencia para ese cliente, ser el, entre comillas, el vendedor challenger de eso. O sea, ayer veía una infografía que lo resumía muy bien, que es que nosotros, o sea, nuestro cliente tiene que ser un coche de Fórmula 1 y nosotros somos el equipo de Fórmula 1 que tiene que conseguir que ese coche gane la carrera. Entonces, le tenemos que intentar poner los mejores frenos, las mejores ruedas, todo eso, porque si nuestro cliente gana la carrera a través nuestro, seguirá trabajando con nosotros o empezará a trabajar con nosotros, ¿vale? Luego, con Irene Lesman veremos análisis y capacidades digitales del participante, ¿no? Entenderemos un poco la situación actual y del equipo que tenemos, el equipo comercial, para poco a poco mapear capacidades, análisis de la competencia y esos conocimientos digitales, ¿vale? Y luego, el elemento que lo expondré luego, pero al final es el cliente. El cliente, o sea, el cliente es un ente ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? El cliente, bueno, pues centrarnos en el cliente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues es entender un poco qué significa eso y a partir de ahí empezar a construir una estrategia centrada en customer centric, que se llama, que es dejar de hablar de nosotros mismos para realmente hablar de los elementos o materiales que realmente interesan a la persona que tenemos delante, ¿no? Y no ir con nuestros speech directamente como enlatado, ¿no? A esto, ¿vale? Y luego, eso, pues, veremos cómo organizar y poner en marcha esos proyectos, ¿no? Con digital, ¿vale? Porque lo decía antes, ¿no? O sea, que esta fotografía lo resume muy bien, ¿no? O sea, al final el cliente se está poniendo en nuestras manos, pero no se está poniendo en nuestras manos de una manera eh, tranquila, se está poniendo, o sea, como se ve en esa foto, ¿no? O sea, al final, eh, y la venta es que esa persona confíe en nosotros. Por eso lo de asesor de confianza. O sea, es en qué persona confío yo para trabajar este ámbito. Pues con Alejandro, con Andrés, con Jennifer, ¿vale? Pues eso tenemos que ser, ¿vale? Entonces, al final, ¿la venta qué es? Pues esa construcción de relaciones, credibilidad y al final terminar proporcionando la solución correcta a estos prospectos, clientes potenciales, clientes actuales, lo que queráis, pero sobre todo en el momento adecuado. Si no estamos hablando, os voy a poner un ejemplo. Si estáis buscando en Internet, por decir algo, cómo solucionar una fuga de agua en casa, pues que os venga cualquier profesional de eso ofreciéndoos un 50% de descuento sobre una tubería específica, pues realmente pues es algo que no cuadra. Y además también, entre comillas, te hace un freno frente a esa posible empresa. Si a mí me estás hablando y educando cómo poder arreglar esa fuga de agua, poco a poco iré avanzando hasta llegar al punto en el que me digas, tengo una tubería X que funciona y soluciona ese problema y además te puede interesar, ¿por qué no? Pues un descuento si te lanzas ahora, ¿vale? Y lo que os decía antes de lo del tema del cliente que ha cambiado, ¿no? Pues está claro que el digital nos permite estar muchísimo más informado. También nos gusta a nosotros informarnos en lo que realmente en lo que somos compradores, ¿eh? No necesariamente en todos los ámbitos de la vida, pero en lo que somos compradores nos gusta estar más informado. Llegamos a tomar incluso decisiones online, ni siquiera, ¿no? O sea, en algunos casos ni siquiera son reflexivas. Es verdad que en el B2B pues no es tanto así. Tenemos una interacción multicanal con las empresas, pues el WhatsApp
Business, Facebook, LinkedIn, el visitar la página web, el escribir un email, el hablar por teléfono, pues todo esto, y eso es lo que os decía de las interacciones, que hasta que no hagamos un número aproximadamente a 30, no crecen mucho nuestras posibilidades de cierre. Siempre estamos conectados con nuestro teléfono, con nuestro ordenador, con nuestra tablet, lo que queráis, ¿vale? Y además recibimos infinidad de impactos comerciales al día y eso es un tema que, pero también hay que marcar un punto ahí de optimismo, que es, si realmente somos de valor para la persona que tenemos delante, dejará todo, y digo todo, para realmente centrarse en lo que le aportamos, ¿vale? Entonces, esa es entre comillas, nuestra ventana de posibilidad. Hay muchísimo mensaje, pero súper poco segmentado, súper poco personalizado, súper poco, diría que en algunos casos profesional, porque, pues bueno, todo el mundo va a vomitar su mensaje, a vomitar su speech, a vomitar. Bueno, pues nosotros tenemos que ser capaces de separarnos de ese rebaño y ser capaces de mandar los mensajes de la manera que tenemos que hacerlo, ¿vale? Un elemento muy importante es que, lógicamente, el digital hace que la distancia entre un comercial y una persona se amplíe. ¿Qué pasa? Pues que eso hace que sea más fácil ser desleal, decir que no, porque en un email es mucho más fácil decir que no que en una reunión presencial, ¿verdad? Cara a cara, ¿vale? De hecho, hay muchísimos países, ¿no?, que generalmente, ahí cada uno ya sabrá, pero hay muchísimos países que nunca nadie te dirá que no. Te lo hará ver de otras maneras, pero nunca te dirá no, porque es una palabra que cuesta mucho decir, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces son más desleales, se quejan más, porque la permisividad de poder ser anónimo o ser conocido dentro de Internet, pues, entre comillas, estás como más liberado y además cuentan sus experiencias. Entonces, tenemos que, lógicamente, dar una experiencia brutal al cliente para que, de alguna manera, se interese en compartirlo con otros, porque eso también, volvemos a lo mismo, esto es un boomerang. Si la experiencia es buena, el boomerang va muchísimo más lejos. Si la experiencia es mala, pues va mucho más corto, pero es verdad que ahí tendremos, si somos capaces de dar una experiencia buena, que el cliente hable por nosotros, ¿vale? Pues lo que os decía aquí, omnicanalidad, centrado en el cliente, ¿vale? El cliente es el centro de toda nuestra actividad, el que nos paga las nóminas y eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, nunca es a nivel interno, siempre es, o sea, es entender eso, que el cliente, que todos participamos en el proceso, por lo que hemos dicho, porque el viaje del cliente ha cambiado, y entonces ahora toca muchísimos más canales y muchísimas más experiencias, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y esa omnicanalidad que va a venir por muchas vías, entonces tenemos que tener el mismo mensaje en todas, allá donde podamos, ¿vale? Veremos, por ejemplo, analizaremos con Irene, pues eso, qué fortalezas, qué oportunidades tenemos, qué debilidades, qué amenazas en la situación digital y no digital a nivel comercial. Analizaremos esos aspectos internos, externos, ¿vale? Por otra parte es, pues eso, el front office, el back office, qué herramientas son las que tenemos mejor o peor trabajado. Analizaremos en detalle, pues eso, cómo son vuestras empresas para entender un poco cuáles son los pasos, porque esto es un proceso de cambio, entonces los pasos tienen que ir poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, y realmente identificar cuáles son los fallos que tenemos para ir poquito a poco eliminándolos, pero con una estrategia, ¿no? Entonces, es verdad que conocer un poco la situación de partida es clave para poder avanzar. Vale, posteriormente, como hemos dicho, la importancia del CRM, pues Olga Broto, una profesora que ha trabajado mucho en el ámbito de CRMs y conocimiento, un poco de herramientas de conocimiento, ¿vale? Nos explicará un poco la importancia que tiene el CRM, pero también desde otro punto de vista. Un punto de vista, ahora os explicaré,
más como, como estrategia y como táctica, ¿vale? Del CRM. O sea, y luego las fases del Customer Journey, entender un poco eso, lo que hemos dicho, en qué fase está cada potencial comprador para hablarle con el mensaje que tenemos que hablarle, ¿no? O sea, si estás buscando estás identificando tu problema, pues ser muy didáctico. Si estamos avanzando en el proceso, pues cada vez ser más específico, hablar ya más específicamente de esa resolución de problemas. Bueno, pues un poco ir cerrando ese embudo, ¿no? Vale. Y bueno, pues dentro de eso, ¿no? Entender un poco cómo un sistema de este tipo, pues puede impactar y realmente nos va a llevar al éxito, ¿no? En esa gestión comercial, porque lo que hemos dicho, si queremos sacar tiempo, el CRM y sus, entre comillas, aliados son clave para ahorrar y automatizar en el proceso comercial, ¿vale? Y luego Patricia, que está aquí como nuestra querida Patricia Casanova, pues hablará de un elemento que yo creo que es ahora, actualmente es una de las cosas más calientes que hay, el tema de la inteligencia artificial, de cómo nos ayuda en la generación de contenidos comerciales, ¿vale? O sea, los contenidos comerciales es el elemento por el cual nos podemos diferenciar más claramente de la competencia. Al final es eso, es qué materiales, qué elementos, qué respuestas, qué objeciones, qué tenemos, o sea, todo eso tenemos que trabajar muy bien. Y aquí tenemos pues varios aliados, ¿no? Uno es la página web, el blog, las redes sociales, ¿no? Eh, pero para ello, aparte de, pues eso, de contenidos que compartamos con el email o sea, a través del email con nuestro cliente, otro elemento es, claro, el inicio de todo eso, que es identificar muy bien, muy bien, muy bien a cuál es nuestro cliente o perfil de cliente ideal, ¿vale? Entonces, construiremos un plan de contenidos basados en ese buyer persona y en el perfil de cliente ideal o ideal customer profile, ¿vale? Pues eso lo trabajaremos y identificar, ¿por qué no? Un poco cómo funciona el SEO y cómo funciona el SEM para beneficiarnos de ese conocimiento para trabajar con marketing mano a mano o para intentar que vayamos incorporándolo dentro de nuestra actividad comercial como elemento fundamental. Y un poco aquí lo que os decía del CRM, ¿no? O sea, es qué estrategia puedes adoptar como empresa, ese CRM como estrategia y como táctica, y luego eso es cómo utilizar esas herramientas CRM para conseguir los objetivos que queremos, ¿vale? Elementos fundamentales, pues qué información recopilamos, si nos sirve o no nos sirve. Con esa información útil es lo que hemos dicho, qué vamos a meter en ese caldo de ese conocimiento para beber de él y conseguir resultados más rápidos, más efectivos y, por qué no, más eficientes, ¿vale? Conocer qué información nos trae el digital y cómo activarla, si estamos realmente duplicando esfuerzos porque tenemos por una parte el Excel, otro el CRM, el proceso de ventas no está metido en ese CRM, bueno, una serie de cosas que lógicamente trabajaremos, ¿vale? Y lo que os decía, un poco de ese proceso del digital, el viaje ese del comprador en el ámbito digital, ¿no? Pues o sea, de partir de un visitante anónimo a conseguir que se termine convirtiendo en cliente, ¿no? Entonces, hay unas fases que debemos respetar, debemos trabajar, y yo aquí hay un elemento fundamental, que es definir qué desencadena que un prospecto, vamos a decir, que pase de un visitante anónimo que pase a cada fase, ¿vale? ¿Qué tiene que ver, qué tiene que leer, qué tiene que entender y que nosotros lo sepamos y lo tengamos muy claro para realmente dar ese contenido, aportar esa tranquilidad o esa respuesta, esas dudas, todo eso, pues entenderlo muy bien para saber qué implica eso, ese cambio de fase, ¿no? Entonces es decir, esta persona tiene que leer este documento, tiene que estar en una demo, tiene que ver
un vídeo de nuestra solución X o de nuestro producto B para empezar a hablar. Ya no es un marketing qualified lead, ahora ya está en la fase de compra, ya es para ventas, entonces lo pasamos a ventas, entonces ventas ya tiene esa información, mira, ha visto esto, ha analizado esto, ha revisado esto y realmente ha visitado nuestra página web en este apartado 10 veces, vale, pues me interesa esto, vale, pues voy a hablarle de esto, no le voy a hablar de otra cosa, le voy a hablar de esa temática específica, ¿no? Entonces, pues todo esto, tenerlo muy claro. Vale. Luego, aquí en España, no sé, en otros sitios se llama la madre del cordero, que se llama unir los departamentos de marketing y ventas. ¡Ole! Pues eso lo queremos hacer también. No, así fuera bromas, realmente, o sea, es uno de los retos más importantes. Son departamentos que hablan distintos idiomas, lo queramos ver o no lo queramos ver, y os lo dice uno que ha estado trabajando en departamentos de marketing y ha estado trabajando en departamentos de ventas. Yo lo siento, soy de ventas. Me encanta el marketing e intento llevarme las mochilas de marketing, pero soy de ventas. ¿Por qué lo sé? Porque cuando hablo con un director o directora de marketing, no me entiende. Y entonces digo, debe ser, por eso digo, y ahora os cuento un poco en qué se diferencian. Pero bueno, también a partir de aquí, pues eso, o sea, crear un funnel de ventas conjunto, ¿no? Cómo interactuar ambos departamentos, bueno, pues elementos clave para llevarnos en el día a día y conseguir el éxito, que es cerrar ventas, ¿vale? Por lo que os decía, ventas all bound, pero ¿cómo se llama? Ventas, ¿vale? No se llama ser el más, no, es que me visitan millones la página web, sí, pero ¿cuánto vendes? No, pues no vendo más que un 1%, pues muy mal. Entonces, para conseguir ventas, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo automatizamos? ¿No? Amaya Aguirre de Haspot nos vendrá a explicar cómo automatizar esas ventas y cómo conseguir, ¿no? Pues eso, dentro de esa estrategia comercial digital, poder automatizar las mayores cosas sin perder la personalización, que ahí es donde realmente está la clave. Manteniendo esa personalización, poder hacer lo más posible, o sea, lanzar la piedra lo más lejos posible, ¿vale? Y además, uno de los elementos más, que para mí es más duros en la venta es, oiga, es que este cliente no está todavía preparado para comprarme, ¿vale? Tengo que tener una relación con él en los próximos 3, 4, 5, 6 meses. ¿Por qué? Porque hasta que no avance, no me comprará. ¿Qué le cuento? ¿Cómo lo hago para mantener esa relación viva, que me siga viendo el primero en la mente en caso de que vaya a ejecutar el proceso de compra y además sin ser un pesado o pesada, sin insistir demasiado, estar, pero no estar? Pues ¿cómo lo consigo? Bueno, pues a eso también nos ayudará Amaya a identificarlo, ¿vale? Y un poco lo que os decía, en todas estas actividades, ¿no? O sea, al final, en el proceso de compra hay ciertas cosas que sí o sí competen a marketing y sí o sí competen a ventas. Entonces, identificar qué elementos y a partir de qué momento pasa a ser un tema o un negocio de ventas y en qué parte son negocio, entre comillas, de marketing. ¿Qué suele suceder? Pues que realmente el departamento de marketing te pasa una serie de contactos y coges en los contactos y dices, uy, si es que ninguno está interesado o ninguno, o sea, esto que me decían los de marketing no se cumple. Bueno, pues por eso hay que trabajar los dos departamentos juntos. ¿Para qué? Para realmente lo que venga de marketing hacia ventas sea bueno, pero porque ventas ha ayudado a que marketing entienda cómo es nuestro cliente, cuál es nuestro cliente ideal y que no sea una figuración que se hace el departamento de marketing y luego el departamento de ventas tiene otra. Pues bueno, pues vamos a trabajar juntos para realmente impactar en el cliente de la mejor manera posible. ¿Y por qué? Pues porque venimos de mundos diferentes, ¿vale? El departamento de marketing sigue siempre unas reglas, el departamento comercial, ole quien las tenga, o sea, porque realmente, o sea, lo de tener reglas en general en el departamento comercial se llevan raramente.
pues bueno, pues habrá que marcar unas reglas de juego de ambos departamentos. Marketing piensa a largo plazo, ventas hasta mañana, pasado o al otro. Ya a partir de una semana ya empieza a ser en demasiado plazo, ¿vale? Trabajamos a corto plazo. Buscamos acciones que funcionen en el departamento de marketing y a nosotros en el departamento de ventas pues nos gustan las oportunidades y ir a por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Entonces tenemos que encontrar un poco el ámbito de juego conjunto. Un elemento fundamental que trabajaremos en esa actividad, en el departamento de marketing y ventas, y además en el tema de la automatización es ese perfil de cliente ideal, o sea, generar una matriz de características, valores, o sea, aquí se llama lo que se llama Technographics, Firmographics, bueno, pues un poco las características que tiene una empresa para que realmente me compre lo más rápido posible. Pues tiene que tener una serie de número de empleados, sabemos un poco el volumen de facturación que tiene esa empresa. ¿Por qué? Pues porque si estamos vendiendo un software que vale $10.000, pues no podemos estar hablando con empresas que facturan $10.000, porque no se van a gastar nunca un software de $10.000, ¿vale? Entonces, tendremos que tener un tamaño de empresa al que estamos dirigidos, entender muy bien que nuestro producto se va dirigiendo hacia un sector o un segmento concreto, pues todo esto, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué localización tiene? ¿En cuánto tiempo? O sea, si tiene un deadline o no tiene un deadline, ¿qué autoridad tiene la persona con la que nos interactuamos nosotros? ¿Cómo se relaciona con nosotros? Si tiene mucha relación o poca. Bueno, pues todo esto nos hace un perfil y a partir de ahí vamos a buscar las cuentas que realmente nos interesan y más rápido podemos rematar, ¿vale? Lo que hemos dicho, estrategia de contenidos para lead nurturing, esa nutrición, ese seguimiento comercial de estar en contacto con este cliente, pues cómo hacerlo, qué elementos tenemos que trabajar, todo esto, ¿vale? Y luego otro de los elementos más importantes es el lead scoring, que al final es el lead scoring, que se llama es identificar si nuestro prospecto o nuestro cliente está listo o no para la venta, por lo que hemos dicho, porque si no está listo, no le podemos mandar una serie de mensajes, tenemos que esperar. Y además, ¿cómo valoramos toda esta matriz del tipo de, pues si visita mi página le doy 1 punto, si visita mi página de precios le doy 10 puntos? Bueno, pues todo esto se puede valorizar y llegar a un punto en el que el cliente dice, buah, ha pasado la línea roja y ya está en esta fase. Lo que hemos dicho, ha leído esto, ha visto este material, tal, entonces ha pasado de fase, ya está en la siguiente. Vale, pues ahora ya tengo que hablar otra cosa, tengo que enviar otra documentación, tengo que hablar en otro tono. Bueno, pues voy haciendo todas esas fases, pues eso también lo veremos, ¿vale? Y esto es muy importante porque en el digital se cumple a rajatabla, que si una persona va dando esos pasos, es verdad que lo que digo, la información generada llega hasta el punto de entenderlo muy claramente, ¿vale? Luego, eso, cómo hacer la fidelización y la nutrición también a través de digital, con Amaya Aguirre, que nos contará un poco eso, pues cómo es la estructura NPS, ¿no? De valoración de experiencia del cliente, cómo, bueno, pues todo esto también nos contará, cómo hacer una estrategia de captación de leads en digital. Y otro de los elementos que ha venido para quedarse, veremos cómo se estructura, que es el tema de social selling. Quiere decir, ya está muy estructurado, pero por ejemplo, o sea, contaremos con Borja Rodrigo, ahora os cuento un poco quién es, pero un poco cómo hacer, ¿no?, esa captación exitosa en redes sociales, principalmente en LinkedIn, ¿vale? Y cómo hacer herramientas de automatización de ese mismo LinkedIn, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Cómo hacer un poco para ir más rápido. Eso es lo que os llamaba lo del speed lead, ¿vale? Entonces, pero todo esto siempre desde una estrategia de atracción. ¿Por qué? Pues porque si todo es ir a por el cliente, todo es ir a por el cliente, pues está claro que podremos alcanzar, entre comillas, una masa crítica determinada. Pero como el digital nos permite abrirnos a más sitios, bueno, pues lógicamente tenemos que tener una atracción tenemos que tener una estrategia más de atraer a prospectos que propiamente ir a por ellos. O sea, pues esa es la ventaja también del digital, ¿vale? Del digital y de trabajar
un poco todas las patas, la web, el SEO, el SEM, todo esto, ¿no? Pero luego es eso, o sea, ¿qué calculadora necesitamos, no? Si yo necesito 100 potenciales arriba para conseguir un cliente abajo, ¿no? En el funnel, pues todo esto será muy importante explicarlo, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, una estrategia inbound nos atraerá, ¿no? O sea, tenemos que buscar maneras de realmente atraer a esa gente. Entonces, ¿de qué depende? Pues en gran medida, ¿no? De ese comportamiento que veamos, lo que hemos dicho, en las diferentes patas o herramientas, eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es lo que tenemos que hacer, a partir de ese conocimiento, de ese insight que genera este comprador, este potencial cliente, tenemos que darle lo que busca, ¿vale? En ese centrismo del cliente, ¿no? O sea, pues eso es esa magia, ¿no? De estar, al final, dedicar menos tiempo a las iniciativas que realmente no funcionan para centrarnos en las que sí funcionan, ¿vale? Y para eso analizaremos un poco qué es lo que necesitamos, ¿no? Pues necesitamos una herramienta de CRM, necesitamos una herramienta de automatización del marketing, bueno, ya veremos un poco qué elementos tenemos o realmente tenemos que activar para poder hacer todo este proceso de manera lógica, estructurada y realmente basada en esa estrategia que generamos al principio, ¿vale? Porque lo que hemos dicho, o sea, identificamos los mejores leads, vamos a por ellos, por una parte, pero también, ¿por qué? Pues porque las redes sociales es lo que nos permite, ¿no? El poder ir a buscarles, pues a una herramienta que es fundamental, que lo he dicho antes, que es LinkedIn, ¿no? Al final, en un clic estamos un poco en contacto con realmente el que va a ser nuestro comprador, o nuestro potencial comprador, ¿vale? Entonces, podemos volcarnos también mucho en el tema de correos electrónicos, en llamadas, lógicamente, pero si queremos contactar con éxito, entre comillas, pues eso, una de las partes es LinkedIn, otra parte es la personalización, bueno, pues todo esto iremos viéndolo, ¿vale? Y aquí un poco, pues el espectro que tenemos delante para interactuar con ese cliente de la mejor manera posible con el mensaje que queremos. Y lo que os decía, ¿qué perfil o qué persona nos viene? Bueno, pues un director general de una empresa puramente industrial que ha hecho realmente una estrategia fundamental en LinkedIn. O sea, su labor comercial principal está basada en LinkedIn, ¿vale? Y vende algo tan fancy como ruedas libres, que son unas ruedas que sirven de freno para diferentes engranajes. Bueno, pues él nos explicará un poco cómo hacer esa estrategia, cómo además ha conseguido que su empresa, una empresa pequeñita en el norte de España, ha conseguido, bueno, una filial de una empresa alemana muy potente, perdón, cómo ha conseguido convencer a su matriz de utilizar el canal de atracción por redes sociales y cómo lo están haciendo ellos, ¿vale? Entonces, aquí creo que es muy interesante su perfil y eso, os invito a que lo miréis. Él se llama Ruedas Libres, ¿no? Porque al final es un poco el producto que vende y está muy asociado con eso. Y veremos todas las iniciativas que ha generado para que poder conectar y realmente dar sentido a lo que hacemos en este apartado. Y luego ya los últimos dos módulos, uno es el account-based marketing que se llama, que al final es la gestión y interacción con las grandes cuentas, ¿vale? Y luego el módulo 10, que es todo lo aprendido, vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacer un proceso para que realmente vayamos haciendo el checklist de todas las cosas que tenemos que hacer para poder implementarlo el día después de dejar el curso, ¿vale? Entonces, ¿a qué viene un poco la gestión de grandes cuentas? Bueno, al final la gestión de grandes cuentas no es nada más que entender que la no personalización o o sea, la masificación, entre comillas, tiene una parte buena y otra muy mala, que es que al final estamos hablando o dando lo que se dice el café para todos. Estamos trasladando unos mensajes que, ¿por qué no
vamos a cambiarlos para ciertas cuentas, porque al final es eso, entre comillas, un lead, ¿no? ¿Qué es un lead? Bueno, pues un lead al final es un potencial cliente. ¿Qué es un potencial cliente? ¿No? Pues si sabemos realmente qué cuentas nos interesan trabajar, pues vamos a ir a por ellas, pero vamos a ir a por ellas de manera muy personalizada, de manera dirigida, de manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría y la práctica nos está diciendo que realmente el ámbito de prospección y el ámbito de contacto masivo, pues en muchos casos no nos está llevando al éxito, ¿no? Entonces pasar de lo que sería trabajar los leads, que está muy bien, sacar la red eh, pelágica y gigantesca, intentar capturar todo lo que el mar nos ofrece, pero claro, ¿qué pasa? Que luego hay que abrir la red y empiezas a localizar pues piedras, pues tú estás buscando un tipo de pez y no aparece, y aparecen otros tipos que tú dices, pero ¿qué hacen? Este pez no debería aparecer aquí. Bueno, pues todo esto es pasar, ¿no? A tener la escopeta o de pesca submarina, ¿no? O sea, con la mirilla ir directamente a esas cuentas a dirigirles el mensaje que queremos y entonces dejar de estar que si muchos leads, que si mucha conversión y mucho visita a la página web, que está muy bien, para ir poco a poco filtrando y viendo un poco el nivel de compromiso de esas cuentas con nosotros, la progresión, todo esto, lo que se llama el engagement, bueno, el enganche con nosotros, ¿vale? Por lo que hemos dicho. Porque si estas personas se dejan ver y les gusta relacionarse con nosotros, se convertirán en clientes o seguirán siendo clientes de manera natural, ¿vale? Y bueno, pues aquí al final el ABM nos servirá, pues eso, o sea, vender esas cuentas clave y, ¿por qué no?, también conseguir nuevas cuentas objetivo y fidelizar a las que ya tenemos, ¿vale? Entender un poco esa relación, cómo se puede dar en digital más personal, ¿vale? Y trabajar en ello. Entonces, conseguir lo que decía al principio de que nuestros clientes se conviertan en altavoz de nuestra actividad, ¿vale? Que sean ellos, de alguna manera, los que nos traigan potenciales clientes de manera recurrente, ¿vale? Porque la experiencia de usuario ha sido personalizada, excelente y ha dado rendimientos. Hemos conseguido que ese Fórmula 1, ese coche de Fórmula 1 gane la carrera o esté a punto de ganarla, con lo cual esa persona va a querer contarlo, va a querer ayudarte, porque está siendo, entre comillas, ayudado por, por tu compañía, ¿vale? Y bueno, y veremos un poco cómo se hace ya lo que os decía en ese módulo 10, que es el resumen de todo, pues veremos un poco cómo hacerlo de manera operativa, trabajando los diferentes pasos del trabajo, ¿no? O sea, ese trabajo comercial que es tan duro, tan rico también, entre comillas, de competición, pero también pelea, pero también alegrías por la consecución de los objetivos. Bueno, pues todo esto, entender un poco cómo es ese flujo y cómo debemos gestionarlo de manera excelente, ¿vale? Y en resumen, así por acabar ya lo que estamos, pues bueno, es cómo adaptar ese proceso comercial al entorno digital y diseñar esos pasos, ¿no? O sea, adaptaremos el equipo de ventas para trabajar en ese entorno digital, diseñaremos una estrategia de captación y cualificación de leads, diseñaremos un proceso de ventas digital, qué estrategia de contenidos nos tiene que apoyar en ese proceso de ventas, elegir esas herramientas adecuadas en el momento en el que nos interesa y sobre todo basándonos en 4 reglas, ¿vale? Una es segmentar excelentemente, personalizar lo que más podamos, automatizar dentro de esa personalización, pero lo que nos permitan esas herramientas y sobre todo, lo que hemos dicho, medir, porque a partir de aquí podremos mejorar, podremos escalar, podremos personalizar mejor. Pues todos esos insights, meterlos en esa olla, en ese cocido que he dicho, para realmente afilar el hacha cada vez más, ¿vale? Y bueno, pues
pues esto era un poco todo lo que teníamos para hoy. Y aquí Patricia ha puesto lo que es el programa de gestión B2B, ¿no? La nueva gestión B2B comercial, herramientas y estrategia. Por eso lo decíamos, ¿no? Porque al final vamos a trabajar todos esos ámbitos para conseguir bueno, que vosotros como comerciales, pues en según qué fase estéis, pues podáis dar el salto a convertiros en ese comercial híbrido, ¿no? ¿Por qué no? Pues lo más actualizado posible, ¿vale? Y bueno, sin más, pues me abro Juan, a preguntas. sí, muchísimas gracias. La verdad es que eh, dos cosas. Uno ve como todo el flujo, cómo se conecta y toda la cantidad de información, ¿verdad? Que termina siendo mucho contenido más, el webinar más allá de simplemente esto y la verdad te lo agradezco. Me parecieron cosas muy interesantes en lo que estamos viendo, además cómo se está moviendo el área de ventas. Vamos a ver, como bien decías, ver si le damos el espacio a alguna pregunta que tengan. Bueno, yo tengo que decir que empezamos el lunes, ¿verdad? Entonces estamos cerrando matrícula de aquí al lunes. Les voy a colocar, a ver, les voy a colocar un cupón de descuento que tenemos para los asistentes del webinar. Se los voy a dejar por el chat, ahí lo tienen. Les dejé la página, los datos de contacto, tanto el correo, les voy a dejar mi correo también en caso de que quieran contactarme directamente, de nuestro compañero Diego, el número de WhatsApp y, y bueno, y abrimos este espacio para alguna pregunta específica que haya o no específica, alguna pregunta sobre el programa que tengan eh, a bien. Vamos a ver. Sobre los contenidos también, no sé, lo que usted Sobre los quiera. contenidos también. Sí, fíjate que de hecho me gustó muchísimo hablando de contenidos y que siempre tú y yo tenemos como esa cosa de encontrar una oportunidad para conversar de estas cosas que nos gustan, ¿verdad? Entonces, me gustó muchísimo la primera diapositiva que ponías de all bound, ¿verdad? Me gusta mucho esa desmitificación del inbound o solamente el outbound. Eso me encanta. Y otra cosa, más allá de lo que mencionabas ahí, que complementa eso que tú hablabas de los grados de interacción, el número de interacciones, un estudio de McKinsey realizado en el 2021 sobre los canales de interacción, Sí, es decir, cuáles voy a utilizar y muy alineado con esto del vendedor híbrido, indica que los vendedores B2B pasamos del año 2016 de utilizar 5 canales a utilizar 21 canales. Pero que entonces lo interesante era el incremento, no solo en el número, sino en el tipo de eso o esos medios que eran ahora. Donde entonces tenemos, como bien lo decías, web, tenemos redes sociales, que son donde se ha dado más el brinco. Entonces, definitivamente es muy interesante, ¿no? Y me gusta mucho eso de all bound, en desmitificarlo, sobre todo desde la parte de venta. Y de marketing también, la verdad. Vamos a ver. ¿Ninguna pregunta por acá? Comentario en general también sobre el contenido, como mencionábamos. los he dejado abrumados. Bueno, yo aquí también anoté algunas cosas, pero sí, la verdad es que solo es una muestra de lo que es el programa. Gracias, Jennifer. Bueno, estamos entonces sobre la hora, Juan. No me queda más que darte las gracias nuevamente por compartir este espacio y esperamos a todos los participantes el lunes en Sí, bueno, nuestra las clases empiezan quinta el martes, edición. pero eso, sí. Exacto, exacto. Empezamos el lunes, eso es apertura de campus y las clases. Tenemos clases, es un programa 100% online con clases en vivo y con material y revisión de material asincrónico. Entonces, abrimos campus el lunes y ya el martes tenemos la primera clase. Así que los esperamos. Eso es. Muchas gracias. Gracias.